Bienvenidos, estimados estudiantes, a un video más sobre vectores, en donde vamos a determinar la gráfica o realizar la gráfica para determinar el módulo, dirección y sentido del vector. En esta ocasión, el vector U viene dado por dos valores, un valor de origen y un valor extremo del vector. Ya no nos da directamente sus componentes. Entonces, al ubicar el origen, que se le ha identificado como el punto A, con sus valores o su par ordenado, menos 2,1, que es el que tenemos en la parte de aquí, y el punto fin o extremo se le ha identificado con el punto B, en donde está su par ordenado, que sería 2,3. 2,3 como nos solicita en el ejercicio o la información que tenemos en el ejercicio. Al unir estos dos puntos se obtiene este vector, el vector U, que es el que se encuentra en la parte de acá. Bien, una vez que hemos graficado el vector U en el plano, y podemos observar que estas líneas entrecortadas que se ha ubicado acá sería la proyección del vector tanto en el eje de las abscisas como en el eje de las ordenadas. Y de esta forma podemos observar claramente que los componentes de este vector serían 4 unidades en paralelos al eje de las abscisas y 2 unidades paralelos al eje de las ordenadas. Por tanto, los componentes de nuestro vector U serían 4,2. Vamos a determinar este valor, además de forma gráfica, vamos a determinar sus componentes, pero aplicando el siguiente proceso matemático. Y para eso es importante que hayamos identificado un punto de origen y un punto extremo. El punto de origen o el punto de inicio es el punto A con sus componentes, que sería o que son menos 2,1, y el punto extremo o el punto final es el punto B con sus componentes 2 en X, 3 en Y. Entonces, para determinar el vector que va desde el punto A hasta el punto B, y le vamos a poner con esta característica del vector, vamos a realizar la siguiente operación. Esto va a ser igual a el punto final o el punto extremo menos el punto de inicio. Sustituyendo los datos nos quedaría, aquí vamos a insertar los valores de B, y el valor de B es 2 en X, 3 en Y, menos, porque esto nos dice la fórmula, menos, vamos a ubicar ahora el valor de A, que es el otro punto, el punto que tenemos acá. Y los componentes en A son menos 2 en X y 1 en Y. Recordemos también algo muy importante, que cuando tenemos un signo negativo que le antecede al paréntesis, los valores de los términos que están dentro del paréntesis van a cambiar sus signos. Con este recordatorio vamos a proceder. Vamos a operar componente con componente. Aquí tenemos el componente en X, vamos a operar con este componente en X del otro punto. Serían entonces 2, aquí como se volvió positivo, sería más 2, coma, vamos a operar el otro componente, que sería este 3, con este 1 que está aquí, y nos quedaría 3, como aquí se volvió negativo por el signo que le antecede al paréntesis, sería 3 menos 1. Listo. Y aquí realizaríamos la operación, que nos quedaría de la forma siguiente. Esto va a ser igual a, voy a abrir paréntesis, coma, y el primer componente, al sumar estos dos valores, nos quedarían 4, como habíamos visto en la gráfica, 4 componentes, 4 unidades en X, y si operamos más 3 menos 1, pues vamos a tener 2 unidades en Y. De esta forma podríamos establecer como el segmento o el vector que va desde A a B,
es lo mismo que el vector u que nos proponía el problema. Entonces ya conocemos los componentes de este vector. De esta forma podríamos establecer que una vez conocidos los componentes del vector, podríamos ir al siguiente paso, que es el determinar el módulo del vector. Y para determinar el módulo del vector, bueno, pues ya habíamos hecho esto en el video anterior, pues simplemente sustituimos los valores que tenemos. Al sustituir los valores sería lo siguiente, ¿no? El módulo de este vector que tenemos acá, el módulo de este vector u va a ser igual a la raíz, y uno de los componentes o uno de los catetos de ese triángulo rectángulo que se proyecta sería 4 al cuadrado más el otro cateto, que sería 2 al cuadrado, o los dos valores de los componentes que encontramos aquí, 4 más 2 al cuadrado. Esto va a ser igual a 16, 4 al cuadrado es 16, más 2 al cuadrado, que sería 4. Esto es igual a la raíz de 20. Finalmente, y si el módulo o norma o magnitud de este vector u va a ser igual, si obtenemos su valor aproximado en decimales, 4,5, vamos a ponerle metros como unidad de medida, aproximadamente, ¿no? Listo, ya tenemos entonces el elemento del vector, que sería el módulo, norma o magnitud. Vamos a la siguiente parte, que sería el de determinar su dirección. Recuerden que la dirección está dado por un ángulo. En este caso vamos a identificar lo siguiente. Decíamos que la dirección del vector está dado desde el eje positivo de las abscisas hacia el vector. En este caso, identifiquemos lo siguiente, ¿no? Identifiquemos que este vector, que ya sabemos que tiene de componentes 4,2, y al ser los vectores unos elementos libres en el plano, a este vector le voy a graficar ahora desde el origen, 4 unidades en X y 2 unidades en Y, con su respectiva flechita de sentido. El vector que acabo de graficar pues es un vector equipolente, que es similar al vector que tenemos en la parte de acá, que está de acuerdo a su punto de origen y su punto extremo. Y si es que proyectáramos de aquí, para poder graficar o poder determinar el ángulo de inclinación de este vector, pues a este ángulo que está aquí le podríamos llamar el ángulo beta, que sería el mismo ángulo que estaría proyectándose desde acá, que también le vamos a identificar con el ángulo beta. Bien, además de transportar el vector hacia el punto de origen para poder determinar el ángulo, también se puede establecer que esta proyección que tiene el vector sobre el eje de las abscisas es paralela al eje de las abscisas. Por eso también es válido tomar desde aquí para poder hacer la proyección de de la ubicación o para la ubicación del ángulo. Listo, una vez que hemos hecho esta aclaración, en este caso pues vamos a continuar con la sustitución de los datos que ya tenemos. Estamos trabajando con la razón trigonométrica, que es la tangente. Entonces, la tangente de este ángulo beta que acabamos de identificar acá en la gráfica va a ser igual, y vamos a ponerle los valores de los lados, ¿no? El cateto opuesto, que sería este lado que está acá, que está en el componente de las y, que sería 2 sobre el cateto adyacente, que sería este número de unidades que encontramos acá en el eje de las abscisas. Listo, despejando esto para poder obtener el valor del ángulo, y en la calculadora usted podría escribir lo siguiente, ¿no? Podría presionar la tecla Shift. Una vez que he presionado la teclita Shift,
presiona la teclita TAN, permítame, presiona la teclita TAN y luego se le va a abrir este paréntesis en donde usted podría ponerle 2/4 o 1/2, que sería lo mismo si le simplificara, y luego presionamos la teclita igual. Al hacer este proceso en la calculadora, pues vamos a determinar que el ángulo beta va a ser igual a la inversa de la tangente, y aquí tiene que escribir el valor del ángulo, que voy a continuar con el mismo 2/4, sabiendo que usted puede ponerle 1/2. Finalmente, el ángulo beta va a ser igual a, presionando estas teclitas que les había dicho en la calculadora, pues obtendríamos un ángulo de 26,56 grados aproximadamente. Este valor que acabamos de obtener aquí nos determinaría la dirección del vector. Finalmente, para poder determinar el sentido del vector, recordemos que recurrimos al plano de los puntos cardinales, y si observamos nuestro vector con su punto de origen y su punto extremo, o podemos observar a nuestro vector equipolente que parte desde el punto de origen, podemos ver que nuestro vector se encuentra en este cuadrante. Por tanto, el sentido del vector sería sentido noreste. Identificamos o escribimos más bien, en este caso vamos a escribir que nuestro vector tiene sentido noreste. Y con esto hemos concluido la explicación de este ejercicio. No olviden suscribirse a las diferentes redes sociales, al canal, y darle like. Muchas gracias. Hasta el próximo video.